que la reducción de la brecha de género en el trabajo podría duplicar la contribución de las mujeres en el PIB mundial. ¡Hey! Llegó el momento de aprender, explorar, innovar, pero sobre todo evolucionar. Acá nos sentamos con personas reales que hacen posible lo imposible. Escucharemos a diversos líderes que han recorrido un camino lleno de retos, aprendizajes y completamente apasionados por la vida y la tecnología. Esto es Evoluciona con LinkedIn, un podcast hecho para visionarios que escuchan voces con experiencia. Aquí te contamos todo sin filtro. Pero hoy estamos muy emocionados en un nuevo episodio de Evoluciona con LinkedIn. Traemos a una excelente invitada, la queremos, la conozco desde muchos años, Isabel Cristina de Ávila. Además, trabaja en una gran empresa, en la empresa más importante que tiene Colombia, en temas de tecnología, pero no lleva su trayectoria más de 20 años en temas de tecnología. Ella es la jefa del Departamento de Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecopetrol, una mujer que ama la ciencia, pero adicionalmente súper pila y trabajadora. Pero bienvenida, Isa, a este capítulo. ¿Cómo te ha ido? Bueno, muchas gracias por la invitación a este capítulo, muchas gracias. Me parece fantástico estos espacios donde podemos contar de tecnología. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad, pero también hablamos de lo que más me gusta, la equidad de género. Es de las cosas que me encanta hablar, que ya llegará el momento de tocar el tema. Entonces, muchísimas gracias, Fernán, por esta invitación y muchas gracias a todos los que comparten este espacio con nosotros. Claro, Isa, antes de hablar un poco más del tema técnico y empresarial, me gustaría saber, cuéntanos, ¿quién es Isabel? Bueno, yo soy una mujer que ha vivido de todo un poco. He estudiado un poco, entonces soy abogada, tengo una maestría en Derecho Económico, soy especialista en Regulación y Telecomunicaciones, tengo una especialización en Derecho Administrativo, tengo una especialización en Derecho Tributario, vivo haciendo cursos de actualización en temas de tecnologías de información y comunicaciones, he leído un poco, tengo un club de lectura. Wow. Y en ese club de lectura leemos aproximadamente un libro por mes, puede ser un poco más, puede ser 2 libros por mes, dependiendo. Este año estamos en ese club bastante irresponsables, pero he leído un poco, me encanta la lectura, me he enamorado un poco, algunas veces me ha ido bien, otras veces me ha ido mal, he trabajado un poco. Entonces, bueno, ya me has puesto muchos años, más de los que quisiera tener trabajando, pero no son tampoco muy ajenos a la realidad. Tengo más de 16 años de experiencia en organizaciones públicas y privadas, manejando grandes presupuestos y grandes proyectos para el país. Fui directora del Servicio Público de Empleo, fui la gerente del dominio.co, he sido como la gerente de tecnologías de empresas importantes como Supergiro, que es una empresa del sector postal que realmente contribuye con su ejercicio y su servicio al bienestar de todos los ciudadanos. He sido miembro de juntas directivas, he creado emprendimientos. En resumen, soy una mujer que he hecho de todo un poco. Bueno, tenemos una mujer 10 en nuestro capítulo, qué bueno. Y a ver, un poco, cuéntanos en tus tiempos libres, bueno, que trabajas demasiado bien, en tus tiempos libres, ¿a qué te dedicas? Una mujer tan exitosa, ¿a qué se dedica en los tiempos libres? Bueno, me encanta leer. Soy autora de un blog donde escribo de lo que menos sé, de hombres. Y entonces me encanta referir historias. Casi nunca son mis historias, que son buenísimas, pero no sé por qué no las cuento tan bien como cuando empiezo a contar historias de otras mujeres. Y me encanta, y me encanta. Eso hago en mis tiempos libres. Tengo 2 sobrinos que amo y me la paso con ellos de brunch en brunch. Amo los brunch, así que si me quieren hacer una invitación puede ser a cualquier brunch. En cualquier parte de la ciudad me fascina probar sitios nuevos. Y por supuesto comparto mucho en familia, eso hago en mis ratos libres. ¿Cómo podemos entrar a ese blog? Invita a la gente a entrar a ese blog. Mi blog se llama Realidades y yo creo que les va a encantar. Me leen más hombres que mujeres. Bueno. Entonces va a ser bastante importante. Tengo ya varios blogs. Este año estoy en deuda con el blog que tengo que subir,
pero realmente les va a parecer muy gracioso cómo, cómo podemos ser tan divertidos caminando por nuestra vida sentimental. Bueno, ya nos hablaste un poquito de ti, pero según Blue Radio y otros medios dicen que tú eres de las mujeres, de las 12 mujeres más tics de Colombia. Cuéntanos qué es eso para ti. Cuéntanos un poco ese reconocimiento, qué significa para ti. Eso es una responsabilidad y eso lo que implica para mí es seguir estudiando y preparándome en temas técnicos, pero también en temas sociales que impacten lo técnico. También devolviendo un poco a través de organizaciones de la sociedad civil como Mujeres TIC, que soy miembro y hasta poco era parte de la junta directiva porque por el tiempo ha sido imposible manejar tantas cosas, poder aportar a otras mujeres un poco de esa experiencia larga, mucha o poca, pero que yo creo que es importante para el empoderamiento, la formación y romper techos de cristales, no solamente en Colombia, sino en el mundo, para llegar a una sociedad 50 y 50. Es una responsabilidad, porque además he considerado y siempre he considerado que la mejor forma de inspirar o la mejor forma de recibir esos reconocimientos es generando ejemplo para los demás. Entonces, mi tenacidad, mi compromiso, mi responsabilidad en la formación, en el trabajo, en lo que hago, con otras mujeres, mi sororidad, se vuelve aún más fuerte a la hora de recibir este tipo de reconocimientos. Tengo que ser una figura en la sociedad que genere valor a la sociedad. Y los que te conocemos, tú siempre has sido un ejemplo para las mujeres. Y es bueno que la sigan porque los que la queremos y la reconocemos, eres un ejemplo tanto como persona como profesional. Sabemos que eres una abogada y también amante de la tecnología, esos dos. ¿Cómo llega ese amor al derecho y después ese amor a la tecnología? ¿O fue junto? Cuéntanos un poquito esa historia, ese tiempo contigo. Pues mire, yo creo, además soy profundamente religiosa, soy católica practicante y pienso, pero también soy muy pragmática en lo que creo y en lo que pienso. Entonces, yo soy de las que insiste que el éxito es cuando confluye la preparación y la oportunidad. Entonces, en la vida me he ido preparando y voy aprovechando esas oportunidades. Pero como también soy católica, como te dije, esas oportunidades también se van dando porque soy una persona responsable espiritualmente con la sociedad. Y entonces, esto para contarte que cuando uno sale de la universidad que no tiene ni idea para dónde va, encontré con esa oportunidad y con esa preparación el camino donde quería. Y encontré una mujer amiga, muy amiga mía, referente también en temas de tecnología, que me invitó a participar de este sector. Y resulta que ahí me quedé. Esa era precisamente mi vocación. Y a partir de ese momento ya pues fue mucho más fácil para mí empezar a navegar por esta industria de tecnologías de información y comunicaciones. Y sabiendo evidentemente para dónde iba y en qué bus me quería montar. Bueno, te montaste del bus. ¿Qué era? El que era el que crees que nos lleva a donde estamos. Bueno, hablando un poquito más de tu trabajo, tu cargo actual como jefe del Departamento de Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿qué haces en la empresa? ¿Qué significa eso para Colombia? Obviamente para Ecopetrol, porque todo el mundo sabe que es Ecopetrol, independemos de Ecopetrol en muchos temas. Cuéntanos ese cargo, ¿qué es? ¿Qué haces ahí? Bueno, Ecopetrol tiene una vicepresidencia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para Ecopetrol, como lo acabas de decir, es la primera compañía de este país, es la empresa más importante de este país. Son alrededor de 18.000 funcionarios directos, 135.000 personas trabajan en Ecopetrol de manera entre directos e indirectos. Está en 9 países, representa más o menos el 14% del PIB.
de este país, y Ecopetrol centra o tiene en el centro de su estrategia 2040 la ciencia, la tecnología y la innovación. Y desde esta vicepresidencia hay una gerencia que se encarga de identificar cuáles son esos caminos que hay que trazar para que esta materia transversal o estos medios transversales que son la tecnología, la ciencia y la innovación puedan aportar y generar tracción para cumplir los objetivos a 2040, la energía que transforma. Has estado dando conferencias en Colombia, seguramente en el exterior también, de sostenibilidad. Te hemos visto en la Cámara de Comercio y en otros escenarios. ¿Qué es el tema de sostenibilidad en el Ecopetrol y cómo lo están implementando tu dirección o tu jefatura? ¿Cómo lo hace? Cuéntame eso un poquito. Yo me voy a devolver un poquito a la pregunta. Yo creo que ubiquemos a todos los que nos están escuchando en este momento y hablemos de sostenibilidad primero. Y la sostenibilidad básicamente es esa capacidad de poder satisfacer el presente sin comprometer capacidad futura, teniendo en cuenta elementos muy importantes. Un elemento ambiental, elemento social y elementos económicos. Entonces, cuando estamos hablando de sostenibilidad, tenemos que tener en cuenta el elemento ambiental, que es cómo conservamos los recursos naturales, cómo hacemos para preservar esos recursos naturales, incluir ese discurso en las estrategias de las compañías y poder resultar de esto servicios y productos sostenibles, que preserven además la biodiversidad, que preserven todos los temas o materias o acciones relacionadas con la contaminación, con la mitigación del cambio climático, ¿sí? Pero también cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta esa dimensión social que habla de derechos humanos, de equidad de género, de diversidad, de recursos humanos, pero también hablamos de una dimensión económica y es cómo evidentemente tenemos que tener transparencia en el manejo financiero, en la gestión financiera, valores relacionados con ética, con cero corrupción, que tienen que estar atados a este concepto de sostenibilidad y que esta agenda de sostenibilidad que tienen que llevar las compañías y que deberían llevar las compañías tienen que tener acciones relacionadas con esto. Pero también, obviamente, no sería importante estos elementos si no consideráramos una integración y equilibrio entre los mismos, y es lo que dijimos al inicio, o sea, que estas necesidades del presente no vayan a agotar o no vayan a mitigar o no vayan a perjudicar esas capacidades que tengamos en el futuro. Y por supuesto, una colaboración de todos los sujetos de interés para el cumplimiento de estas agendas de sostenibilidad. Ahora, soy una mujer TIC, lo dijiste al principio, y cuando a este concepto de sostenibilidad y teniendo en cuenta cada uno de estos elementos, le agregas las tecnologías, pues evidentemente ya no vamos a hablar simplemente de sostenibilidad con unos componentes como los acabo de describir, sino que vamos a introducir tecnologías disruptivas dentro de esta agenda para poder maximizar, obviamente, los objetivos que se plantea la compañía. Es un matrimonio entre los elementos de sostenibilidad y tecnología que lo que van a lograr es unos resultados no al 100, no al 200, sino al 360%. Tú y yo sabemos que cuando metemos tecnología por la mitad, pues evidentemente maximizamos o potencializamos los resultados a los cuales nos queremos basar o los resultados que queremos planear dentro de cualquier organización. Y por eso Ecopetrol replanteó el concepto de sostenibilidad y generó un binomio perfecto entre sostenibilidad y tecnología, y a partir de ese momento hablamos de sostenibilidad en la compañía.
Bueno, maravilloso y muy, muy importante ahora que estamos en tema de racionamiento, control de agua, o sea, Ecopetrol dando la vanguardia y gracias a tus estrategias. Bueno, gracias al cambio climático que nos pegó un aguacero, nos tocó cambiar de ser. Por eso necesitamos más sostenibilidad como la que le dirige la doctora Isabel. Pero para retomar la pregunta que estábamos, Isa, es cómo las empresas TICs y en general otras industrias deben de implementar planes de sostenibilidad. Bueno, las empresas deberían tener en cuenta como mínimo acciones asociadas al tema de sostenibilidad en sus agendas. Y es primero, acciones dirigidas a la responsabilidad social corporativa, porque los temas de sostenibilidad están directamente relacionados con los temas de bienestar de las personas. Y otra acción que debemos de considerar en las agendas de sostenibilidad es la reputación y marca. Cada vez los temas de sostenibilidad asociados a los productos y servicios es más llamativo para el consumidor, para el cliente y evidentemente para el mismo funcionario trabajador al interior de las diferentes compañías. La diferenciación competitiva, es decir, no sé si has visto, Fer, que cada vez hay más productos o servicios asociados a temas de sostenibilidad, bajas emisiones, medio ambiente. Vemos, McKinsey tiene un artículo que me gustó su título y lo traje aquí, que dice que los consumidores se preocupan por la sostenibilidad y lo respaldan con su billetera. Eso quiere decir que cada vez más consumidores están asociando sus preferencias con artículos o servicios que plantean unas temáticas sostenibles. Hablamos de que más o menos en el 2023 el 78% de los consumidores prefieren servicios y productos sostenibles. Entonces, los consumidores nos están hablando, las empresas tenemos que hacer caso. Y si queremos tener retornos competitivos para nuestras compañías y nuestras organizaciones, pues tenemos que estar pensando primero en el cliente. Obviamente otra de las acciones que debemos de tener en cuenta en esta agenda de sostenibilidad es la gestión de riesgos y la resiliencia. Esto es importante. Acuérdate cuán importante fue para nosotros el tema de resiliencia cuando el COVID, cuando pues estábamos todos confinados y nos tocaba tener un cambio en la forma de abordar nuestro rol dentro de la compañía, pero además cómo la compañía abordaba de una manera nueva e innovadora los productos frente al consumidor y cómo también el consumidor de una manera resiliente entraba a abordar el consumo de esos productos y de esos servicios. Y aquí esto está relacionado con gestiones eficientes para el cambio climático, lo que nos empujó hacia estar sobre techo y no en un ambiente abierto. A propósito, quiero decirles que bastante cómodo y acogedor, quiero decirles. La escasez de recursos naturales hay que tenerlas en cuenta a la hora de presentar nuestros servicios y nuestros productos, la regulación ambiental y esos factores externos, la eficiencia y el ahorro de costos. Esto también debe hacer parte de la agenda de sostenibilidad que planteen las empresas. Como creo que lo mencioné, esto no está escrito en piedra, son algunos de los elementos que podrían considerarse, algunas de las acciones que podrían considerarse dentro de las agendas de las diferentes compañías. Y por supuesto, hay algo muy importante, la atracción y retención de talento. Es la formación y capacitación que tiene que tener no solamente el empleado de la organización, sino el consumidor y el cliente frente a estos temas de sostenibilidad, frente a estos temas de cambio climático, temas de transición energética. Hay una estadística que muestra que de cada 10 colombianos, solo 8 saben qué es transición energética. Y si no planteamos una formación o una apropiación en la sociedad en general, pues no vamos a tener los resultados que como país queremos en este sentido. Pero además de estas acciones, yo creo que las empresas tienen que surtir algunos procesos para idear estos planes. Y este plan yo creería que debería tener algunos pasos
Y ese paso es primero, que está atado un poco con lo que cerré mi mención anterior, y es al conocimiento, a la comprensión de cuáles son los objetivos de la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad tiene que tener un ámbito ambiental, porque la sostenibilidad tiene que tener un ámbito social, y por qué la sostenibilidad tiene que tener un ámbito económico y hacia dónde se dirige. El compromiso de la alta dirección, que eso es igual como cuando proponemos una estrategia en transformación digital. Cuando nosotros proponemos una estrategia de transformación digital, ¿qué es lo primero que decimos a la organización? Su jefe está de acuerdo, su junta directiva está de acuerdo, su asamblea está de acuerdo, porque si no es muy posible y muy viable que no prospere esa estrategia. Es lo mismo, es muy posible que no prospere una estrategia o una agenda de sostenibilidad si la alta dirección no está comprometido con esto. Las evaluaciones de impacto, lo que no se puede medir no existe, eso creo que lo hemos hablado durante toda la vida, y en los proyectos que hemos estado junto con Fernán siempre ha sido nuestro foco. Lo que no se mide no existe, no puedes saber si funciona o no funciona. La identificación de las partes interesadas, esto es como en cualquier estrategia, hay que identificar a qué nicho vas a dirigir esta conversación, al interior de la empresa y hacia afuera, por supuesto. El desarrollo de políticas y procedimientos que acompañen toda esta agenda de sostenibilidad e implementación de iniciativas de sostenibilidad que luego te permita, a través de esas grandes experiencias, tener una mejora continua, que es lo que evidentemente vas a evaluar con esos KPIs que estén atados a esas acciones que incluya esta agenda de sostenibilidad. Okay. Nos hablas de que hay una responsabilidad del consumidor, aunque ya el consumidor está exigiendo a las empresas, y las empresas están viendo eso y lo tienen que leer, porque si no van a preferir las empresas que hacen sostenibilidad a las que no lo hacen. Bueno, y yo ahí te quería, antes de seguir, y esto es importante, y estos datos yo creo que es bueno reflejarlos. Esto también para corroborar que entre más empresas dentro de sus agendas también incluyan esa formación o esa capacitación o esa transferencia de conocimiento en materia de transición energética, de economía circular, de descarbonización, de los retos atados a esta sostenibilidad, pues evidentemente pues va a crecer la proyección de éxito en el cumplimiento de estos temas. Por ejemplo, el 77% hoy de las empresas de Colombia ya han desarrollado una agenda de sostenibilidad. Como yo te decía, iba incrementando esta cifra más o menos en un 30% anual. Esto pues medido. En el 2021, el Pacto Global Red Colombia, que es el que se encarga como de hacer las mediciones en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mostraba cómo el 83% de las empresas mostraron que tenían políticas asociadas con la gestión energética, lo que yo te decía, o sea, cada vez vamos hablando más de temas o elementos o acciones atados a esa agenda de sostenibilidad. El 36% de las empresas adelantaron capacitaciones a los empleados en prácticas de ahorro de servicios públicos. El 19% hizo auditorías en materia de eficiencia energética, lo que acabas de decir. ¿Qué pasaría si empezáramos a multar, dependiendo del sector, por supuesto, a las compañías que tuvieran un desproporcionado uso del tema energético? El 48% mostró políticas de derechos a los trabajadores, el 26% cuenta con programas de transporte sostenible, lo que hablábamos anteriormente cuando mencionábamos la aplicación de la inteligencia artificial dentro de las agendas de sostenibilidad, y el 91% de empresas cuentan con políticas de derechos humanos, que ya vimos que es uno de los elementos del ámbito social en la agenda de sostenibilidad, y el 76% hoy en día cuentan con políticas de género, que sean efectivas o no, eso es otra cosa. Eso implicaría otro podcast, pero hoy en día las empresas están permeando esas decisiones
o esas acciones importantes que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la agenda de sostenibilidad, y con eso están impactando a los consumidores, que también tienen que tener un compromiso de sostenibilidad para el país. Tú eres una mujer que ha liderado y ha promovido la equidad de género en todos tus años de carrera, incluso seguramente desde antes. ¿Cómo influye la equidad de género en la sostenibilidad? Bueno, influye de una manera absolutamente significativa. Y aquí voy a dar otra vez indicadores, porque siempre lo hemos dicho, lo que no se puede medir y lo que no se mide no existe. Para las organizaciones, contar con grupos equitativos no es un tema simplemente de derechos, es un tema económico, y está comprobado, las estadísticas lo dicen. Cuando en una organización, cuando en una empresa pública o privada hay una relación equitativa entre grupos, en los grupos, entre mujeres y hombres, pues vamos a obtener una mayor transparencia. Cuando se obtiene mayor transparencia, pues hay un nivel reputacional importante, sí, que le aplica a la compañía, una mayor facilidad de fuentes de financiación, un mejor ambiente laboral, mayor productividad, se genera unos ambientes más innovadores, 15% más de rentabilidad. Hombre, ya eso es a otro nivel, ya empezamos con otra conversación. Se percibe un 26% más en el precio de las acciones, un aumento del 84% en las ventas, y esto aquí es directamente proporcional como al tema de los consumidores. El 80% del consumo en el mundo, y de pronto estoy exagerando, creo que es como el 74% del consumo en el mundo, lo hacen las mujeres. Entonces, si una compañía no mira el 80% de su mercado, pues evidentemente no va a tener ninguna repercusión en sus ingresos. Entonces, claro, si hay una visión de género dentro de las personas que trabajan en la compañía, que diseñan los productos y los servicios, pues obviamente tú vas a tener cómo poder captar ese segmento del mercado que a hoy no estás mirando y que seguramente le estás hablando con una voz masculina. Un 44% más de retorno de capital y un 47% más en el margen de ingresos brutos. Esto comprueba que hablar de equidad de género dentro de las compañías y dentro de la agenda de sostenibilidad no es un tema simplemente de garantizar unos derechos para una población que a lo largo de la historia ha estado invisibilizada. Es un tema de plata. Es un tema de plata. Y obviamente hay investigaciones además que muestran que la reducción de la brecha de género en el trabajo podría duplicar la contribución de las mujeres en el PIB mundial. Y esto está asociado con lo que te acabo de decir. Si somos el 80% del consumo y tenemos plata con qué consumir, te podrás imaginar. O sea, mujeres con plata son centros comerciales felices. Mujeres con plata son servicios de cualquier orden felices. Entonces, esto es un tema directamente proporcional a la economía de un país y a la economía de una organización. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que empezar dentro de las organizaciones. Bueno, ya empezaron, hablamos de que hay un 76% de políticas de género implementadas, el 76%, perdón, de empresas que han implementado políticas de género en Colombia. Entonces, hablamos de, ¿por dónde empezamos? Por políticas de género dentro de las organizaciones, fomento a la diversidad y a la equidad. A veces diseñamos, desde recursos humanos se diseñan cargos que tienen una visión muy masculina, y eso inconsciente, no estoy diciendo que sea consciente, a veces inconsciente, y eso hace que se retiren de la contienda las mujeres, o que lleguen hasta un punto, o que nunca se animen a presentarse. La sensibilización y la capacitación, y eso no es solamente desde las mujeres, sino también desde el grupo de los hombres. Esto es una lucha en donde necesitamos cada vez más hombres, no menos hombres. Esto no es un tema sectario ni de feminismo, esto es un tema de todos, porque ya lo vimos, esto es cuestión de plata. La equidad salarial, aquí tenemos que hacer unos cambios, todavía estamos
O sea, 80% las mujeres, 100%, o sea, a un 100 en relación con los hombres en el mismo nivel y ejerciendo el mismo cargo. La participación en iniciativas externas que procuren un empoderamiento para las mujeres, no solo al interior de las compañías, sino también en la sociedad en general. La integración de la perspectiva de género en la toma de decisiones. Y aquí hay un tema muy importante, devolviéndome un poco al tema de inteligencia artificial. Está comprobado que los algoritmos que se aplican para esas plataformas para hacer la selección está muy sesgada a los temas masculinos. Entonces resulta de todos estos procesos pues escogiendo a hombres. Hay muchas de estas plataformas de inteligencia artificial que solo reconocen la voz varonil, porque los algoritmos están diseñados para eso. Entonces, vuelvo e insisto, no porque sea algo consciente, es algo inconsciente. Por eso es importante el tema de sensibilización y capacitación, porque nosotros como sociedad tenemos que ser conscientes de que existen sesgos hasta la hora de diseñar las tecnologías y que esto evidentemente va a repercutir en aislar una parte de la sociedad que es importante en temas económicos. Y por supuesto, hay que tener una agenda de transparencia y rendición de cuentas en donde se hable de estos temas. Isa, en nuestra compañía sufrimos cuando nosotros comparamos las ingenieras de sistemas versus los ingenieros de sistemas. Es verdad, las mujeres en ese rol son mucho más eficientes y mucho más detallistas y se les pasan menos errores que a los mismos ingenieros. Entonces siempre estamos promoviendo de que lleguen más mujeres, pero a veces no hace falta. O sea, también buscamos y a veces no llegan. También es una debilidad también en algunos cargos de que no estén. Pero lo que dices es verdad, es un tema de dinero. Si yo con la misma persona hago más o más eficiente por tener mujer, pues ¿por qué no tener las mujeres? Qué bueno que promuevas eso. Pero ahí te voy a responder a eso, y es porque en algún momento de mi vida, en eso que hago de todo un poco, fui la directora del Servicio Público de Empleo a nivel nacional, y ahí revisábamos cómo teníamos que volvernos como a la génesis, y es cómo la falta de preparación de las mujeres en los temas relacionados con tecnologías de información y comunicaciones hace que haya menos mujeres presentándose a esos espacios, ¿sí? Y entonces aquí hay que hacer un esfuerzo porque más mujeres se formen en carreras relacionadas con el sector de tecnología para que puedan aprovechar de esos espacios. Pero además de eso hay un tema de empoderamiento. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, desde Mujeres TIC? Tenemos a través del Comité de Empoderamiento todas unas acciones dirigidas a eso, porque ¿qué es lo que pasaba en ese momento y que todavía pasa? Y es que la mujer siempre se deja llevar más por los miedos que el hombre. El hombre es más propenso al riesgo, la mujer no. Entonces, cuando llaman, no sé, a un cargo y a la mujer le falta un requisito, no se presenta. Si al hombre le faltan 5, se presenta. Oye, pero si tú no sabes inglés, no importa, aprendo. Oye, pero si tú no has terminado de estudiar, no importa, me faltan 2 meses. No, en cambio, la mujer, si no lo tiene el 100% el cumplimiento de los requisitos, se deja vencer por el miedo. Y a veces termina la compañía, como tú lo acabas de decir, contratando, no por ser hombre o por ser mujer, sino el perfil menos adecuado o eficiente para el rol que requiere la organización. Y entonces aquí tenemos que empezar con organizaciones como Mujeres TIC a impulsar a jóvenes y por supuesto mujeres para que entren a carreras relacionadas con tecnología, pero que además se venzan esos sesgos que tiene la sociedad y que tenemos nosotras mismas para poder llegar a ocupar esas posiciones muy bien pagas, porque el sector de tecnología es uno de los sectores mejores pagados, no en Colombia, en el mundo, y puedan ser parte de los beneficios de la industria de tecnologías de información y comunicación. Acabas de mencionar Mujeres TIC, no te había preguntado de eso. Cuéntanos qué es Mujeres TIC. Sé que ya muchos años los he seguido, los he apoyado,
y creo que es una labor increíble, pero cuénteles a la gente qué es Mujeres TIC, que la gente de pronto no conoce. Tú nos has apoyado muchísimo. Quiero contarles aquí, yo no sé si se puede contar en este podcast, pero Fernán, cuando inició Mujeres TIC, nos prestaba su equipo de comunicaciones para que nosotros pudiéramos difundir las apuestas que teníamos como grupo. O sea, fue uno de los primeros que, de hecho, cuando compraste una cantidad de luces, me decía, úsalo, que todavía no está siendo utilizado al 100%, pero yo creo que él era más consciente de que esto era una apuesta de país que había que adelantar. Pues yo les cuento un poco. Mujeres TIC inició hace 5 años ya. Fue una reunión de 11 mejores amigas que nos sentamos a hablar de qué teníamos que hacer para cambiar esta sociedad y llegar efectivamente a una sociedad 50 y 50. Porque veíamos que una sociedad 50 y 50 era una sociedad mucho más productiva, mucho más competitiva, mucho más innovadora, como lo acabamos de mencionar en esta conversación. Y así empezamos a diseñar Mujeres TIC. Empezamos nosotras 13 con amigos como Fernán, apoyándonos a poder movilizar información alrededor de la necesidad de la equidad de género en el sector de tecnologías de información y comunicación. Cada una de nosotros, de nosotras, desde los diferentes escenarios que habíamos vivido, habíamos tenido que chocar con esos sesgos, chocar con esa discriminación y queríamos generar un cambio. Y así comenzó Mujeres TIC. Hoy somos más de 90 mujeres, mujeres muy destacadas en el sector de tecnologías de información y comunicaciones, que le apostamos al país y por eso le apostamos a la equidad de género. Me alegra oír ese tema de mujeres, porque estoy seguro que si Mujeres TIC hubiera menos mujeres en el sector TIC en Colombia, que tanto necesitamos y tanto pedimos y tanto buscamos en la sociedad. Fernán, cuando nosotros empezamos, que veíamos los paneles, lo clasificábamos así, que eran los paneles llenos de hombres, y empezábamos a hacer la bulla por las redes, ¿cómo es posible? Lo que nos contestaban era los organizadores de los paneles, era ¿y dónde están las mujeres? No, pues le tenemos una lista si quieres. Y así empezamos. Así empezamos siendo una voz importante dentro del sector y ya hoy día nos preguntan. Pues ya somos una organización muy grande, legalmente constituida, con un gobierno corporativo importante. Entonces pues ya le preguntan a la directora ejecutiva, vamos a hacer tal presentación, queremos unos expertos, por favor ayúdenos con mujeres expertas en este sentido. O sea, ya hay voces de mujeres hablando en el sector de tecnologías de información. Bueno, felicitaciones de verdad por esa labor que hiciste desde hace tiempo, y además eso no tenía, digamos, una repercusión económica, eso es simplemente por altruismo y por lo que te nacía hacer eso, pero todas las empresas de tecnología nos beneficiábamos mucho por eso, porque pues nos estaban llegando mujeres por primera vez. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, antes de irnos, un buen consejo, ¿por qué debemos vivir? Porque es importante vivir en un mundo sostenible. A veces nos confundimos sostenibilidad, pero cuéntanos para ti y por qué es importante vivir en este mundo sostenible. Porque yo creo que hay que garantizar la supervivencia y el bienestar, no solamente de esta generación, sino de las generaciones futuras. Debe ser un compromiso de todos buscar una sociedad y buscar un país sostenible y, en mi caso, sostenible, porque en esa medida vamos a ver todos los beneficios de los que hemos hablado y todas las oportunidades de las que hemos hablado representados para cada uno de nosotros y asequible para cada uno de nosotros. Y yo termino, creo que vamos a, digamos, este consejo que me pides con una frase que a mí me encanta, además porque la aplico desde los roles que he ocupado a lo largo de mi vida profesional, y es una frase de Albert Einstein que dice que solo aquellos que intentamos lo absurdo podemos lograr cosas que en principio parecían completamente imposibles. Yo creo que en todos estos temas siempre estamos
desde lo absurdo tratamos de generar un beneficio para todos los ciudadanos y lo hemos alcanzado. Yo creo que lo hemos visto y lo hemos alcanzado a lo largo de nuestras carreras, tú, Fernán, con toda tu experiencia y por supuesto todas las mujeres que como yo estamos frente a unos proyectos o procesos importantes en materia de tecnologías de información y comunicación. Por ahí decía una frase que la mejor forma de enseñar, no es la mejor forma, sino la única forma de enseñar es con el ejemplo, y así lo haces tú. El ejemplo que acabas de mostrar, bajo lo absurdo logras cosas que la gente pensaba imposible, ¿verdad? Bueno, Isabel, gracias por estar en este episodio con nosotros. Es una nueva entrega, un nuevo episodio de Evolucionamos con LinkedIn. Nos la gozamos, lo disfrutamos y de nuevo felicitaciones. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti y gracias a todos. Bueno, gracias por conectarse con nosotros y nos esperamos en el siguiente episodio del podcast Evoluciona con LinkedIn.